Jóvenes estudiantes de noveno, tengan una feliz tarde. Me dispongo a grabar este video para, eh, para que aclaren las dudas sobre el tema fascismo y nazismo. Para ello me apoyé de unas diapositivas. Entonces, a medida que les vaya leyendo las diapositivas, les voy explicando. El tema es el fascismo y el nazismo. Dice: el fascismo fue un movimiento político nacido en el periodo de entreguerras, principalmente en Italia, Alemania y España. Sin embargo, bajo la denominación de fascistas existieron muchos modelos políticos que representaron rasgos específicos, aunque mantuvieron afinadas entre sí. Por ello se suele hablar de fascismos. Bueno, paso a explicar. El fascismo, como nos dice esta parte, fue un movimiento político que nació por allá entre el periodo de entreguerras. ¿Cuál es el periodo de entreguerras? Es el tiempo de terminación de la Primera Guerra Mundial y comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el periodo de entreguerras. Entonces, tenemos que se dio en tres países principalmente, que fue Italia, Alemania y España, pero también se dio en muchos otros países de Europa, como por ejemplo en Austria, en Portugal y, y algunos otros. Bueno, entonces el fascismo básicamente en qué consistía. Era un partido político, como ya les dije, de estirpe totalitarista y que lo que quería era llegar al poder a toda costa. Más adelante les voy a explicar más detalladamente. Pasemos a la segunda diapositiva. Fundamentos ideológicos. Desde fines del siglo XIX proliferaron diversos movimientos científicos e intelectuales que sirvieron de base ideológica de los movimientos fascistas. Uno de esos fundamentos ideológicos es el nacionalismo. Les leo: se trataba de un nacionalismo exacerbado y excluyente, de carácter expansivo, tanto hacia el interior de la sociedad, mediante la anulación del individualismo por los intereses de la comunidad nacional, como hacia el exterior a través de políticas que buscaban someter a otros pueblos. ¿En qué consistía ese nacionalismo? Era una ideología que ya estaba tomando fuerza en toda Europa, principalmente en estos dos primeros países, Italia y Alemania, y consistía básicamente en que para la política solamente debería de existir esa ideología de nacionalismo y que todos aquellos otros partidos que no tuvieran esa ideología deberían de desaparecer. O sea, ya no tenían lugar en el espacio político, en el espectro político. Ese es básicamente el nacionalismo. ¿Y cómo lo hacían? Pues a nivel interno lo hacían sometiendo a las personas, haciéndoles ver el terror, haciéndoles ver la violencia, para que esas personas se dieran cuenta de que esa ideología era la que iba a empezar a gobernar en nuestros países. Y a nivel del exterior, en los países vecinos, pues con el poderío que ellos desempeñaban, esa era la principal arma que tenían para poder someter a sus pueblos, porque no contaban con ese poderío que ellos sí lo tenían. Ahora pasamos al darwinismo social. Dice: las teorías de Charles Darwin sobre la selección natural y la supervivencia del más fuerte fueron adaptadas por algunos teóricos para fomentar la construcción de jerarquías sociales a partir de supuestas diferencias raciales. En 1853, Joseph Gobineau, en su libro Ensayos sobre la desigualdad de las razas humanas, afirmó que los germanos eran descendientes de la raza superior de los arios. Esta idea
fue acogida por los nazis para sustentar el expansionismo de Alemania y derivó en la configuración de una sociedad marcadamente racista. ¿Qué tenemos acá, estudiantes? Que esta ideología de Charles Darwin, en donde la selección natural de las cosas era la que debía regir el camino, y que en esta selección natural de las cosas se tenía que imponer el más fuerte ante el más débil, pues precisamente esa fue una de las teorías que acogió Adolf Hitler para desarrollar todo su ideal político. Y esa teoría consistía nada más y nada menos, como ya lo debieron haber visto ustedes en octavo, el darwinismo social. Algo así dice Charles Darwin, de que en la selección natural, aquellas plantas se tenían que anteponer ante las otras. Es decir, que las plantas que se adaptaran a los cambios eran las que tenían derecho a anteponerse o a supervivir ante aquellas plantas que no podían asimilar o adaptarse a esos cambios. Y de igual forma sucedía con los seres humanos. Él decía que las razas humanas, que la raza blanca estaba por encima de las demás, y que esta raza blanca, al estar por encima de las demás, era la que tenía única y exclusivamente el derecho de vivir, y que todas aquellas otras razas diferentes a la blanca estaban llamadas a desaparecer. Y básicamente eso fue lo que aplicó Adolf Hitler en toda su trayectoria política. Entonces vemos pues que algunos teóricos de la época también le sirvieron a Adolf Hitler como inspiradores para su fatal desenlace en la política alemana. Pasamos a la tercera. Pasamos a las características generales. Dice, el fascismo italiano. Finalizada la Gran Guerra, Italia se vio sumida en una profunda crisis, tanto en el plano social como en el plano político, que terminó desembocando, debe ser desembocando, pero lo escribí así porque así lo tiene el libro, en el ascenso del fascismo. ¿Qué nos dice este párrafo? De que finalizada la Gran Guerra, o sea, finalizada la Primera Guerra Mundial, toda Europa se vio sumida en una crisis profunda, y esa crisis se vio reflejada en lo social y en lo político. Y entonces eso fue lo que terminó desembocando a que el ideal fascismo cogiera auge y cogiera mayor poder. Ahora pasamos a las claves de la crisis. Fueron descontento social, el esfuerzo de la Primera Guerra Mundial, ya lo vimos en la primera parte, lo que hablaba de la Gran Guerra, la terminación de la guerra. Crisis del sistema demográfico en Italia. Los fascistas criticaron la democracia liberal por su imposibilidad de crear gobiernos estables. Conflictividad laboral en el norte del país. Los obreros ocuparon fábricas, mientras en el sur aumentaron las agitaciones campesinas. Miedo a la revolución. Tras el triunfo bolchevique, el temor a una revolución influyó en la clase media y los empresarios que apoyaron al fascismo. Paso acá a leer esta última parte para luego explicar. La toma del poder. La conquista del Estado italiano por parte del fascismo comenzó en 1919, cuando su líder Benito Mussolini, 1883-1945, creó las primeras milicias fascistas, conocidas como los Fascios o Combattimento, o camisas negras. En 1921 se creó el Partido Nacional Fascista, que extendió la violencia por todo el país por medio de sus milicias, las cuales atacaron a los comunistas y obreros. No obstante, los fascistas se presentaron como grandes garantes del orden y la seguridad. ¿Qué tenemos?
tenemos por acá, muchachos? Tenemos la toma del poder, tenemos el descontento social, tenemos la conflictividad laboral y tenemos el miedo a la revolución bolchevique. Entonces, estos cuatro componentes fueron básicamente la crisis que se dio en Italia y fueron básicamente las principales armas que tuvo el ideal fascista o aquellos líderes de esa organización, porque ya eran una organización, se habían creado en 1919 como partido. Entonces de esto fue que se apoyaron ellos para poder coger ese poderío y esa fuerza en el ámbito político italiano. Y el descontento social vino de la Primera Guerra Mundial, porque habían entrado en una crisis no solamente en Europa, no solamente en Italia, perdón, sino en toda Europa. Entonces, y aparte de esa crisis, se le suma que empezaron estos fascistas, este partido de estirpe fascista, a criticar a las políticas liberales y decían que ellos no estaban en la posibilidad de crear gobiernos estables y que entonces le hacían creer a las personas, al pueblo raso, de que ellos eran los que sí tenían esa capacidad. Entonces, miremos pues cómo se les hizo al creer a las personas una creencia, un ideal totalmente errado. Ahora, la conflictividad laboral. Teníamos el país por todas partes sumido en una zozobra total. Si era por el norte, eran las personas tomándose en las fábricas, y si era por el sur, eran las agitaciones campesinas. Quiere decir pues que todo el país estaba en una zozobra total. Ahora, el miedo a la revolución. Tenemos que años anteriores, en 1900 la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, se dieron pues estos cambios, estos acontecimientos en la nación de Rusia, y que ellos pues veían que eso no había traído cosas muy buenas para Europa. Entonces precisamente a eso era lo que ellos le tenían miedo o le temían, que sucediera lo mismo en Italia. E inclusive estas personas, empresarios que habían apoyado inicialmente ese fascismo, y ahora se les veía con cara de arrepentidos, porque sentían miedo de que esa situación que había sucedido en Rusia 1 o 2 años antes se presentara en su país. A eso le temían. Y tenemos la toma del poder. Pues la toma del poder, ¿qué nos trajo esta toma del poder? Nos trajo que Benito Mussolini creó las milicias fascistas, o llamadas también camisas negras. Camisas negras. ¿En qué consiste esto, jóvenes estudiantes? Esto consiste en que Benito Mussolini creó una organización ilegal porque era ilegal, para hacerse poco a poco con el poder, porque esa organización lo que hacía era la destrucción de la democracia como tal. Sus ideales eran destruir la democracia a toda costa, a como diera lugar, a cualquier precio. Y para destruir la democracia, pues tenían que iniciar con esta zozobra en las calles. ¿Y cómo hacían esta zozobra en las calles? Pues creando temor ante la sociedad, reprimiendo a la sociedad, asesinando a aquellas personas que no se identificaban con sus ideales políticos, y un sinnúmero pues, de actuaciones irregulares, irreprochables para la época. Pero que de esta forma fue que se hicieron con tanta connotación en el espacio europeo italiano, y que fue la única forma que les daba resultado, porque ellos sabían que por otra vía democrática no tenían cabida en el espacio político. Y que lo más delicado de esto, jóvenes estudiantes, es que esas milicias fascistas o esas camisas negras, como se les llama, se presentaban como los garantes del orden y de la seguridad. Óigase pues qué cosa tan espantosa lo que se podía vivir en esa época, siendo que eran precisamente los que creaban el terror
la desolación,